Bueno, buenos días hermanos, el Señor les bendiga, una alegría compartir con ustedes este tiempo de comunión, de adoración al Señor y de ser edificados con este encuentro que siempre nos proporciona tanto aliento y tanta guía en nuestra vida. Traigo los saludos de mi iglesia, la Iglesia del Amparo de la Cruz, allí en Temperley. Yo vengo de zona sur, vivo en Lanús, y los hermanos me pidieron que les transmita el saludo. Ellos están reunidos también en esta hora en aquel lugar. Vamos a meditar en esta mañana en un tema tan importante como es la fe, un tema esencial para la vida como es la fe, y la palabra de Dios claramente habla mucho respecto a la fe. Y vamos a leer, les invito a leer en el libro de Hebreos, donde tenemos claramente la temática central respecto a lo que es la fe, y después vamos a tener algunas reflexiones en algunos minutos. Hebreos capítulo 11. Vamos a hacer una lectura seleccionada de algunos versículos ahí. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, el escritor, desconocido escritor de Hebreos, así que nos vamos a referir siempre al escritor, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a ver el versículo 7 ahora. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o de su cama, o de su bastón, algunas diferentes traducciones. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos elaborar una definición de la fe típica, casera, del estilo que las personas pueden sostener acerca de la fe, y muchos piensan en la fe como una corazonada, como una inspiración, como un énfasis, o como el hecho de creer que porque si pienso algo con suficiente intensidad, eso necesariamente va a ocurrir. Tal vez son las maneras en las que las personas, y tal vez vos, hasta este tiempo, estuviste pensando acerca de lo que es la fe. Pero recién leímos una definición muy categórica, muy académica, la que está en el primer versículo que leímos. El escritor dice: es pues la fe, parece una definición teórica, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza automáticamente a desarrollar una galería de historias, de ejemplos de personas de fe. Parecen como tráilers de películas, como avances. Y nos da un personaje bíblico, una persona bíblica, no son personajes porque son personas reales, y una breve descripción de lo que fue esa vida de esa persona y la relaciona con la fe. Y empieza desde muy temprano, desde Abel, desde Enoc, desde los primeros habitantes de este planeta, desde Noé. Y va pasando por toda la historia del relato bíblico y va haciendo alusiones y referencias a cómo cada uno de ellos vivió lo que era la fe y cómo esa fe es un testimonio para cada uno de nosotros. Pero termina el pasaje que leímos, ustedes vieron en el capítulo 12, versículo 1 y 2, a un escritor creando un escenario visual, mental, muy típico de la sociedad griega. Ustedes saben que los griegos estaban impregnados de deportes. Se presume que los Juegos Olímpicos se iniciaron casi 1000 años antes de Cristo, casi en el 800 antes de Cristo. Los mismos deportes olímpicos esenciales que vemos hoy en día, de atletismo, de lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, de lucha, eran los deportes con los cuales los griegos vivían y convivían y con los cuales se entrenaban toda la vida. Ellos también tenían cada 4 años encuentros centrales, nacionales acerca del deporte, así que para un habitante del mundo antiguo, la cuestión del deporte era algo muy conocido y el escritor plantea este escenario. Y el escenario es de un estadio lleno y la actividad deportiva que se va a desarrollar ahí es una carrera olímpica. Como estamos acostumbrados a ver, con andaniveles para cada corredor, para que no se crucen. Cada uno tiene su propio andanivel por el cual correr. Y está describiendo claramente este escenario en el cual hay un público, una tribuna, con varias personas mirando ahí a los corredores. Hay un galardón, hay un premio, hay una corona de laureles, que era el premio típico que se otorgaba al ganador en aquel momento. Y trata el escritor de imbricar las dos cosas, las historias de estos personajes y la escena que nos está pintando y describiendo en ese estadio olímpico. Y dice, en ese estadio, en ese público, hay testigos de esta carrera de la fe. Y si pudiéramos traducirlo al escenario contemporáneo de tanta tecnología, yo me imagino ahí la cámara tomando a un Abraham o a un Moisés o a un José, su rostro proyectándolo en una imagen central, con un zócalo ahí describiendo quién es, y la gente ovacionando porque es una persona del público que distingue la escena, que distingue el momento, y todos están ovacionando, recordando a este héroe, a este campeón de la carrera de la fe. No sé si podés entender un poco la escena mental que tiene el escritor mientras va describiendo lo que quiere describir. Hay una carrera con corredores, hay un público con muchas personas, en ese público hay testigos, héroes, campeones de la fe.
Y todo esto para hablar acerca de la fe. Y vos pensás, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación puede tener esto conmigo y con mi vida? Y ahí es donde el escritor nos empieza a alentar y a ayudar a que nosotros podamos apropiarnos y asimilar lo que significa esta idea. Porque así como cada corredor tenía su propio andanivel y su propia carrera para correr, así también vos y yo tenemos delante nuestro una carrera por correr. Y el escritor dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es como que cada uno tiene su propio andanivel, su propio circuito y su propia carrera para correr de la vida, distintas las unas de las otras. Tu vida no es la misma que la vida que la mía y la misma que la que está sentado al lado tuyo en este momento. Pero sabes, para cada uno de nosotros la carrera en algún sentido es la misma, es la carrera de la fe, amén. Todos tenemos que correr una carrera y por más que sean distintas las vidas de cada uno de nosotros, que de hecho lo son, y muy distintas, cada uno de nosotros está corriendo en este estadio la carrera de la fe. Entonces empezamos a pensar esta hermosa escena que el escritor nos plantea, y cada uno de nosotros en su propia historia, algunos van corriendo una vida tal vez signada por la incomprensión, viviendo una situación de oposición, una situación de desprecio, una situación de conflicto, y va corriendo esa carrera y se cansa, y se agota, y se agita, y quiere abandonar, y del público se levanta un Noé y grita desde la tribuna y alienta desde esa platea, desde ese lugar, y te dice, no abandones, yo estuve ahí, yo corrí esa carrera de la fe también, y no abandoné, tuve mi meta puesta adelante y conseguí terminar la carrera. Otro está viviendo una situación de contrariedad, de ver el sufrimiento en su propia vida o en personas que están alrededor tuyo, en tu familia, en tu contexto en el cual vos estás viviendo, una situación de opresión, de injusticia, de maltrato, que te cansa, que te agobia, que te dan ganas de abandonar la carrera, y del público se levanta un Moisés y te grita, yo estuve ahí, no abandones. Es la carrera de la fe que el Señor ha dispuesto y te alienta a seguir y a no abandonar. Y vas viviendo una situación tal vez de dificultad, una situación amurallada donde parece que solamente tiene que ocurrir un milagro para que la cosa cambie, porque en realidad las cosas están dadas para que todo siga igual. Y te cansás, y vas caminando, y vas corriendo, y te vas esforzando, y no podés más, y se levanta de la platea un Josué, tal vez allí con su cabello lleno de polvo todavía, y te grita, no abandones, sé obediente, confía, ese muro va a caer, tenés que seguir intercediendo, orando y obedeciendo la voluntad de Dios. Y te alienta a seguir. Y el escritor va como imbricando todo el tiempo historias de héroes de la fe con tu propia historia y con mi propia historia. Y él dice, el tiempo me faltaría, pensando en un Gedeón. ¿Te acordás? Un Gedeón ante una situación de impotencia, de un Madián numeroso y un Gedeón con 300 valientes que confió en el Señor en medio de la debilidad en la que estaba el pueblo de Israel y pudo ante un oponente tan grande, y está allí delante tuyo con un cántaro roto y con una tea ardiente diciendo no abandones, corre la carrera de la fe, y el tiempo faltaría pensando en David, en Sansón, en Jefté, y no para, el escritor no para de darnos ejemplos.
entonces uno empieza a horizontalizar la realidad y se da cuenta que su propia vida y su propia historia, aunque parezca única en este mundo y en este planeta, es la misma historia y la misma lucha, la misma carrera que todos tenemos, es la de vivir la vida de la fe, como todos los personajes lo han vivido. Entonces se construye como una segunda definición de la fe. La primera, la teórica, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero aparece y se construye como una segunda definición que viene a ser como que la fe es tener un norte, correr una carrera y pagar un precio. Siempre la fe es eso, es tener un norte claro, saber que tenemos un camino para recorrer, un andanivel para recorrer y que hay que pagar un precio en ese camino para llegar al norte. Eso también es la fe, dice el escritor. Y el foco ahora se pone en nosotros, se pone en vos y se pone en mí. Y el escritor dice, puestos los ojos en Jesús, esa es la meta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el camino. Y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Este es el precio. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la meta, ese es el norte. Yo soy consultor psicológico, trabajo en el consultorio todos los días y saben, esta es la temática que yo más puedo evidenciar que hace la diferencia entre un hijo, una hija de Dios y alguien que no tiene a Cristo en su corazón. El norte de la vida. Yo lo llamo el norte trascendente. Porque las personas que recibo y las personas con las que seguramente vos también hablás, y tal vez sea tu propia historia en esta mañana, visualizan ese norte en cosas nobles y legítimas, como una familia, como una vida saludable, como viajes o como poder tener un dinero para estar bien, él y su familia y sus hijos, y son nortes claros, legítimos, correspondientes, pero ¿sabes? Son nortes que están signados siempre por la dependencia a algo. Algo siempre puede hacer que ese norte pueda desaparecer y no estar. No es un norte trascendente. Pero el hijo y la hija de Dios, cuando pone los ojos en Cristo, tiene un norte que es trascendente, que va más allá de cualquier circunstancia, que no lo puede condicionar y no lo puede limitar nada. Cuando tu norte es vivir para Cristo y servir a Cristo sirviendo al prójimo, no hay nada en este mundo que te pueda condicionar en eso. Ni la salud, ni el dinero, ni la familia, ni nada. Siempre vas a poder vivir enfocado en una meta que se puede lograr, que es vivir para Cristo y servir a Cristo. ¿Amén? Pero también dice que no solo hay un norte para el Hijo de Dios, sino que hay un camino. Corramos con paciencia. Esa cosa medio contradictoria, ¿no? De correr, que parece estar apresurado, y a la vez con paciencia. Pero es que el andanivel que tenemos para correr, el camino que cada uno tiene para correr, es personal, es específico y es el que Dios ha diseñado. Yo no quiero ser fatalista en esto, pero yo creo que el Señor ha diseñado para cada uno una vida y una estética de la vida que tenemos que transitar. Podemos modificarla esa vida y en algún sentido sí, en algún sentido no. Dios ha dispuesto cosas para mi vida que yo no sé si las voy a poder cambiar y no creo que nunca cambien. Es la vida que el Señor ha diseñado. Creo también en la ley de la siembra y de la cosecha, que cosechamos lo que sembramos. Y si yo hoy siembro dedicación, esfuerzo, sacrificio, voy a cosechar eso. Y si hoy siembro pereza y abandono y descuido, también voy a cosechar eso, ¿verdad? Así que en algún sentido, a nivel de la vida, nosotros somos responsables de formarlo, pero en algún otro sentido más amplio creo que el Señor ya lo ha predestinado. El escritor nos dice, corramos con paciencia. Ese es tu andanivel, esa es tu carrera. Nunca pienses que sería mejor correr otro andanivel, que te sería más fácil. Eso vos no lo podés saber.
Lo que sí tenés que saber que en ese andanivel se puede correr con un norte trascendente y se puede correr con paciencia. Y sobre todas las cosas hay una técnica para correr. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ningún corredor llevaría carga y llevaría peso en su carrera. Sería irrisorio intentar hacer un largo trayecto con un peso. Bueno, salvo Walter Martini. Hace un par de domingos se me ocurrió ir en bicicleta hasta Bransen. A mí me gusta correr, andar en bicicleta. Y ese día salí desde Lanús hasta Bransen en unos 60 kilómetros y se me ocurrió llevar una mochilita con un juguito, con una manzana y con la Biblia. Llevaba una Biblia chiquita para que no sea peso. Hice esos 60 kilómetros en bicicleta con viento a favor y sentí que era yo. Pero cuando salí de Bransen otra vez el viento estaba en contra y esa mochilita que pesaba un par de kilos en viento en contra era como transportar un hipopótamo en la espalda más o menos, ¿no? Porque el peso te termina agobiando y te termina cansando. Y el escritor dice, despojémonos de todo peso y del pecado, cosas que sabemos que no son buenas para correr la carrera de la fe, que nada tienen que ver con la vida cristiana. Tienen que ser retiradas de nosotros. Cuando el escritor habla del pecado que nos asedia, los comentaristas coinciden casi todos en que se está haciendo referencia a un pecado que tiene que ver con la temática de este pasaje. El pecado sería el pecado de la incredulidad. No dice los pecados. Dice el pecado que nos asedia, es el pecado que nos persigue, el pecado de dejar de confiar, de abandonar la fe, de ser incrédulos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces fe se trata de esto, de tener un norte trascendente, de correr mi propio andanivel, con una técnica apropiada, despojándome de todo aquello que no corresponda para correr la carrera de la fe. Y termina el pasaje haciendo referencia al ejemplo mayor. Al ejemplo mayor de fe, que claramente ni sos vos ni soy yo, ni siquiera es Abraham, ni Moisés, ni José. Aunque todos estos están dignificando el escenario, el público, y viendo cómo vos y yo corremos la carrera de la fe, y alentándonos y contándonos su propio ejemplo y gritándonos, no abandones, el escritor termina hablando de Jesucristo como el ejemplo de fe. Él también vivió una vida de fe. Y dice el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Para él también hubo una meta. Para él también hubo un camino. Y para Jesucristo también hubo un precio. Su meta claramente es el gozo puesto delante de él. No está hablando de ninguna otra cosa que no seas ni vos ni yo. Su gozo, el gozo de Cristo por el cual él pudo correr la carrera de la fe hasta el final, fue ver tu vida y mi vida dignificada por el amor de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, si hubo un sentido y un propósito por el cual Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, fue para venir a encontrarse con vos y conmigo en persona y obrar lo que necesitaba ser obrado, que tenía que ver con dignificar la vida humana. El Evangelio viene a salvar al ser humano, salvarlo en todos los sentidos. Jesucristo te salva el alma del destino eterno, de un destino de condenación para aquellos que rechazan confiar y aceptar a Dios y a Jesucristo como Salvador. Su gozo es salvar el destino de tu alma, confiando en Jesucristo como Salvador. Él te garantiza una eternidad en su presencia. El Evangelio viene a dignificar y salvar toda la vida. Tu mundo psíquico, tu mundo emocional, tu mundo físico,
Dios quiere darte una vida digna, levantada. Ese es su gozo, ese es el gozo puesto delante de Él. Esa fue su meta y sigue siendo su meta. Por el gozo puesto delante de Él. Dice la palabra de Dios que Él pagó un precio. Soportó la cruz. Sufrió la cruz. La cruz, más que ser un medio de tortura espantoso, como claramente lo fue, tal vez uno de los más terribles que la humanidad pudo haber diseñado. El sufrimiento y el precio que Cristo pagó, el soportar la cruz de Cristo, fue aceptar, pagar tu culpa y la mía por nuestros pecados. No hubo mayor tortura para Jesucristo. No hubo mayor dolor físico, emocional y psíquico para Jesús en aquella cruz que ser responsable de algo que Él no lo fue, pero que aceptó recibir para pagar por vos y por mí y saldar toda deuda con la santidad y la justicia de Dios y hacer que vos y yo podamos estar parados ante un Dios santo como santos. Dios no te perdona porque, usando una frase muy ordinaria, pero clara, hace la vista gorda a tu pecado. Dios no te perdona porque hace como que no hiciste nada. Dios te perdona porque tu pecado y mi pecado, los cuales conocemos claramente, aunque querramos maquillar muchas veces, tu pecado y mi pecado fue pagado. No fue pagado ni por vos ni por mí, pero fue pagado por Jesucristo. Y por ese pago, por la culpa de nuestros pecados, hay justicia para vos y justicia para mí, justicia plena y absoluta. Pero el ejemplo dice que no solo Jesús tuvo un norte, una meta, su gozo, tu salvación, no solamente hubo un precio, sufrió la cruz, sino que su camino fue menospreciar el oprobio. El oprobio, ¿sabes qué es? Es una vergüenza extrema, es más que vergüenza. Es una humillación muy grande. El propio Hijo de Dios vivió en esta tierra y aunque tuvo sus glorias y sus honores por personas que lo vivaban, Él también estuvo rozado con la vergüenza, con el oprobio y con el maltrato. Si pudiéramos leer Isaías 53, veríamos allí de modo profético lo que fue el mundo emocional de Jesucristo en la cruz. Y ahí el escritor no escatima detalles para hacer referencia a todo lo que el Señor Jesús habría de sentir mucho tiempo después. ¿Sabes? Jesucristo sintió vergüenza, soledad, angustia, miedo, soledad, tristeza. ¿Te parecen comunes estas emociones? ¿Resuenan con algo de lo que te pasa a vos? Seguramente que sí, a mí también. La experiencia humana está rozada con esa vulnerabilidad y con esa debilidad, con la sensación de dolor, de sufrimiento, de angustia, de soledad, de tristeza. El escritor dice, Jesucristo también tuvo ese camino. Para Él también fue ese el andanivel, pero Él menospreció lo oprobio, porque se pudo enfocar en ese norte. Entonces, hermanos, para terminar, yo quisiera alentarlos en esta mañana a que podamos aceptar que tenemos por delante una carrera que es la carrera de la fe, que en este estadio en el cual estamos corriendo, hay otros que ya lo corrieron y que nos alientan a no abandonar. Sea cual sea tu experiencia, aunque la veas muy difícil, aunque te esté cansando y aunque te den ganas de abandonar, hay actores que ya han corrido, que están ahí en la tribuna alentando y diciéndote, yo estuve ahí, no abandones. Pero sobre todas las cosas hay un Jesucristo que es ni más ni menos que tu Salvador y mi Salvador,
que también te dice, yo estuve allí y corrí esa carrera por amor a vos para darte salvación. Que en esta mañana nos podamos llenar el alma y el corazón, alabando al Señor porque Jesucristo es nuestro ejemplo de fe y buscando toda fuente de fe en Él. Él es el arquitecto de la fe. Él es iniciador y consumador de la fe y está cada día no al lado tuyo, sino dentro tuyo para alentarte. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.